En esta oportunidad vamos a empezar con el análisis de estados financieros de la empresa Dulcinea, el cual nos va a servir para que la información que logremos recabar sea útil para los inversores y los otorgantes de crédito, ya que pueden predecir, comparar y evaluar flujos en un futuro. Acá tenemos un ejemplo o un dato informativo de la empresa industrial Dulcinea de su balance en general de situación financiera y cómo vamos. Primero vamos a empezar por el análisis horizontal, el cual, el cual se ocupa de cambios o movimientos de cada cuenta entre un periodo y el otro, entre el balance general y el estado de resultados. Cada cuenta que podemos observar acá tiene datos informativos que son de la empresa Dulcinea. Para hallar el análisis horizontal, tenemos que tanto hallar la variación absoluta como la variación relativa. Hallar la variación absoluta lo podemos encontrar haciendo una diferencia entre el año 2 menos el año 1. En algunos casos va a salir negativo el valor. Eso quiere decir que ha habido una disminución. En la variación relativa es algo similar a la variación absoluta con la diferencia de que al hacer la diferencia del año 2 menos el año 1, se divide entre el año anterior, es decir, el año 1, y se multiplica por 100 para que nos pueda obtener o se pueda dar como resultado de un porcentaje. En algunas cuentas representativas que podemos observar, tenemos el activo corriente, los activos intangibles o las cuentas por cobrar, los cuales su variación absoluta han arrojado positivo y en su variación relativa hay un porcentaje de 10% que son los más altos, que tenemos las cuentas por cobrar y las otras cuentas por cobrar. En el activo corriente, una observación que podemos dar es que nos arroja un 1% en la variación relativa, que es similar a los activos intangibles, aunque sus valores en la variación absoluta sean diferentes. El total de activo que nos arroja en la variación relativa es de 2% y la variación absoluta es 6.743. Este análisis horizontal nos permite observar la evolución de Dulcinea entre los periodos del año 1 y el año 2. En cuanto a los pasivos y patrimonios de la empresa, podemos evaluar la variación absoluta, es decir, la diferencia entre el año 1 con respecto al año 2, y las cuentas que más resaltan son el descenso de la cuenta de deudas a largo plazo en un 1.88%, lo cual favorece a Dulcinea en su capacidad de pago de deuda. Y también termina decreciendo así en total el pasivo en un 0.54%. En cuanto al patrimonio, podemos ver que la cuenta que más resalta es la del capital social, ya que hace un incremento de 6.36%, lo cual lleva al total de patrimonio a un aumento de 74.455, que se representa en un 3.43%. En total, de pasivos y patrimonios, tenemos que entre el año 1 al año 2 ha crecido en un 1.95%. En el análisis vertical podemos observar los datos informativos que tenemos según su cuenta. Este método nos permite determinar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, pero como porcentaje, a diferencia del análisis horizontal que habíamos realizado. Aquí podemos observar que en el activo corriente, como en otras cuentas, hay una diferencia notable entre el aumento o disminución que se ha podido ver entre el año 1 y el año 2. ¿Cómo hallamos el análisis vertical? ¿O cuál es la fórmula, podría decirse, para obtener este dato? Bueno, cogemos el valor de la cuenta, un ejemplo, cuentas por cobrar del año 1. Este valor lo dividimos entre el total de activo. La división entre estos dos valores de las cuentas por cobrar y el total de activo nos arroja un resultado de 6.32%. Esto de acá es el resultado en total que muestra
frente al año 2, que es 6,82%, podemos observar que el año 2 tiene un mayor incremento en su análisis vertical. Como repito, el análisis vertical nos ha servido para conocer qué elementos están estudiándose o se presentan tanto anteriormente o como según la operación que está dando la empresa, es decir, si va bien o va mal los análisis que se están dando. Y así los inversores pueden ver si pueden generar qué decisiones tomar, ¿no?, en la empresa. Y la suma, es importante recalcar que la suma siempre nos debe arrojar un 100%. En el análisis vertical de pasivo y patrimonio nos da una idea de la relación entre los montos de cuentas con el total de la misma. Es decir, por ejemplo, tenemos el pasivo corriente que en el año 1 es de 424.660, lo cual representa un 12,26% del total del pasivo y patrimonio, que es 3.464.125. Eso también se puede observar en el total del pasivo, que en el año 1 representa un 37,32% del total, y en el patrimonio, que también tiene un porcentaje mucho más alto que el pasivo, con un 62,68% del total de pasivo y patrimonio. En el año 2 podemos observar las mismas relaciones y que las cuentas han tenido prácticamente el mismo porcentaje entre el total de pasivos y patrimonios, lo cual en los 2 años nos da un correcto análisis con el resultado de 100%. Bueno, por otro lado tenemos el análisis horizontal y vertical para lo que significa el estado de resultados. En este caso iniciaremos con el análisis horizontal y podremos darnos cuenta que la variación de un año con otro es sustancial y que todas aparecen en positivo. Eso quiere decir que tomando como referencia el año 1, el año 2 se incrementó la capacidad de venta y también los costos de venta, al igual que los gastos administrativos y el total de los gastos operativos. Acá cabe recalcar algo, que si bien la empresa está asumiendo mejores ventas, también hay que darse cuenta a qué costes estás obteniendo esas ventas. Es por ello que la evolución de la variación relativa se mantiene constante. Es decir, entre las ventas del año 2 y el año 1 se halló un incremento del 5%. De igual manera, la utilidad operativa o otros gastos, los que le mencionaba anteriormente. ¿Y dónde varía un poco esto, o difiere en todo caso? Es en los resultados antes de participaciones e impuestos a la renta, debido a que es, como todos conocemos, los organismos que recaudan tributos y tasas de parte del Estado. En este caso, al utilizar el nuevo sol peruano para la moneda que utiliza esta empresa, se intuye que es la SUNAT o cualquier otro ente que regule. Es por ello que la variación en la utilidad neta entre el año 2 y el año 1 incrementó en un 12%. Eso es muy significativo dependiendo de la industria en la cual se maneje. Por otro lado, tenemos el análisis vertical. En este punto cabe recalcar que tan solo se van a identificar las cuentas más representativas dentro del mismo año y que por ende no se puede comparar qué tanto porcentaje tuvo la cuenta para ejemplo, costo de ventas con la cuenta costo de ventas en el año 2. Es evidentemente que aquí no va a aparecer algo constante, pero sí los montos van a ser similares, porque como se pudieron dar cuenta en el análisis horizontal de variación relativa, ahí sí tuvo el margen de 5%. Y aquí quiero que noten algo, que hasta antes de resultados de participaciones de impuestos a la renta, tienen el mismo porcentaje en ambos años. Pero ¿qué pasa en el año 1? Si pueden darse cuenta, obtiene que la cuenta de participación de los trabajadores tuvo 1,194%, mientras que impuestos a la renta obtuvo 3,223%,
lo que le deja una utilidad neta a la empresa en el año 1 de 7.52%. Mientras que en el año 2, el impuesto a la renta es un porcentaje menor, es decir, participación de los trabajadores obtendría 1.047% y impuestos a la renta 2.82%, logrando así una utilidad neta de 8.064% sobre el total de las ventas percibidas en el año 2. Posteriormente, luego de haber hecho nuestros análisis horizontal y vertical, nuestro primer comentario sería que el activo corriente se incrementa, obtuvo una variación positiva de 1.276 soles en el periodo en cuestión y el porcentaje sería 1%. Con respecto al análisis horizontal hecho, nos podemos dar cuenta del aumento de una cuenta del patrimonio, que es el capital social, en un 6.33% del primer año en relación al segundo, lo cual supone el incremento de los recursos propios de la empresa estudiada, es decir, Dulcinea. Para finalizar en comentarios, Dulcinea SAC con respecto a las ganancias y pérdidas evaluadas de manera horizontal, nos damos cuenta que la variación relativa es constante, hasta resultados antes de participaciones e impuestos a la renta, teniendo como utilidad neta un crecimiento de 12.58% entre el año 1 y año 2. En unidades monetarias, o soles peruanos, vendrían a ser 39.573 soles. Como nuestra primera conclusión, tenemos que en la empresa Dulcinea sus activos del año 1 respecto al año 2 no han sido favorables. Es decir, a la empresa le es necesario adquirir más activos para que aumente su rentabilidad a futuro y los inversionistas puedan tener más visión sobre la empresa. Observamos también que de los 4.180.242 de ventas percibidas en el año 1, solo logró quedarse con 314.373, lo cual representa un 7.5%. Además, dicha cantidad solo subiría medio punto porcentual aproximadamente al año siguiente, lo que nos muestra un panorama no tan bueno a futuro. En el balance general de los años analizados, nos podemos dar cuenta que Dulcinea SAC llevó un porcentaje de aumento de activos bajo, representado por un 2%. Sin embargo, logra reducir sus deudas del año 1 al segundo año, lo cual refleja bien en su historial crediticio, siendo factible los futuros préstamos que requiera para realizar una inversión. Y en esta parte vamos a explicar un poco sobre los ratios, iniciando con los ratios de liquidez, tanto analizando para el año 1 como para el año 2. En esto tenemos tres ejemplos comunes en los cuales la empresa hace frente a sus obligaciones financieras en el corto plazo y es posible convertir el dinero de las cuentas en un periodo menor a 12 meses. En este punto hay que tener en cuenta tres ratios principales: los de liquidez corriente, los de prueba ácida y los de liquidez absoluta. ¿En qué se basan cada uno de ellos? Iniciaré primero con los ratios de liquidez corriente tanto para el año 1 como para el año 2. La razón corriente nos indica que la proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por el activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. Y se halla de manera sencilla. Calculamos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Así hemos hallado que para el año 1 el resultado es de 4.53, mientras que el año 2 es 4.46. Siguiendo con el test ácido, la prueba ácida, que es básicamente un indicador más exigente, ya que en él se descartan del total del activo corriente las cuentas que no son realizables de manera fácil y nos proporciona una medida más exigente de capacidad de pago a corto plazo en una empresa, en este caso Dulcinea SAC. Para ello hemos hecho la siguiente operación: los activos corrientes menos los inventarios o existencias, en este caso estudio, entre el pasivo corriente. En ambos casos hemos hallado que en el primer año es 3.02 y que los ratios de test ácida
Para el año 2 es 3, nada más. Por otro lado, la liquidez absoluta, que, bueno, básicamente se encarga de entre el efectivo y equivalente efectivo entre pasivo corriente, para ambos años hemos salido para el primero 1.7 y para el segundo 1.6. Si se dan cuenta, las tres cuentas logran una disminución, pero obviamente, como se los mencioné anteriormente, no hay que analizar las cuentas de manera horizontal cuando se tratan de años. Es así que para los ratios de liquidez se observó que la prueba ácida mostró el descenso de 0.02 puntos, lo que muestra la solvencia que mantiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras o deudas. Es decir, tienes 3.02 soles por cada sol de deuda adquirida o contraída. Los ratios de solvencia nos brindan una idea de la autonomía financiera con la que cuenta, en este caso, la empresa Dulcinea. Esto es, cuánto dinero podría solicitar estando respaldado por su patrimonio y sus activos. Como por ejemplo, podemos decir que uno de estos determina si esta empresa tiene buena o mala capacidad de pago, como lo es el grado de endeudamiento. Podemos observar en el segundo año que su grado de endeudamiento fue bajo, lo cual indica que Dulcinea SAC posee control en cuanto a la financiación ajena dentro de la empresa. Al ser un 0.37 en el año 1 y 0.36 en el año 2, lo cual es un 36%, supone que los recursos ajenos de la empresa son únicamente el 36% de los propios. En el caso del grado de propiedad, mide el grado de compromiso que tiene Dulcinea con los accionistas de la misma. Tenemos un 63% en el año 1 y un crecimiento en un punto porcentual al año 2. Debemos tener en cuenta que estos no se entienden como que los pasivos cubren al patrimonio, ya que ambos son compromisos de la empresa. En el endeudamiento patrimonial podemos observar que en el año 1 tenemos un 60% que representa el porcentaje del patrimonio que está comprometido por las deudas asumidas por Dulcinea. Y al siguiente año este disminuye en un 57%. En los ratios de rentabilidad, los cuales nos ayudan a saber si la empresa Dulcinea o este negocio es rentable o no. También ayuda a determinar si la empresa Dulcinea sigue siendo manejada de manera eficiente y si la utilización de sus activos, insumos y el esfuerzo de sus trabajadores logra una recompensa o mediante los costes dados. Aquí tenemos en el año 1 la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y el ROA. Igualmente, simultáneamente en el año 2. En ambos años se puede observar que los resultados que nos ha arrojado cada una de las rentabilidades resueltas son distintas, excepto en la rentabilidad financiera y el ROA, ya que sus datos son similares. Y esto se debe a que los datos presentados por la empresa son muy parecidos en esos años. Y eso se debe a que no hubo mucha variación, es decir, la empresa no tuvo mucho crecimiento en el año 1 y el año 2, patrimonios y en sus activos totales e ingresos. Asimismo, en los ratios de rentabilidad de inversión del año 1 al año 2, podemos fijarnos que en la rentabilidad económica se dio un 0.14 y en el año 2 de 0.2, solamente un pequeño aumento, y lo cual nos dice que la empresa no está pasando por sus mejores. Posteriormente seguimos con el análisis S-Score. El análisis S-Score nos da una fórmula. Esta fórmula, si se pueden percatar, tiene algunos datos ya establecidos. Y eso se debe a que la empresa Dulcinea
no está admitida o no se encuentra cotizando en la bolsa nórdica. Porque si fuera otra empresa que sí cotizara, entonces hubiera otros datos otras fórmulas para poder hallar esos datos, que son los coeficientes con los cuales vamos a trabajar para hallar las variables y así encontrar nuestro análisis, ese score. Continuamos con la tabla que les vamos a mostrar. Ya, en esta tabla, lo cual está llena de la información de los datos que podemos adquirir con, con la información que nos ha brindado la empresa Dulcinea. Procedemos, mucha atención. Aquí tenemos los dos años, el año 1 y el año 2, y tenemos 5 variables. Estas 5 variables tenemos que hallarlas. Los coeficientes ya están ahí indicados, por lo que les dije que la empresa Dulcinea cotiza en la bolsa nórdica y ya hay indicadores o coeficientes que nos da la fórmula, ¿no? Para poder hallar. La coeficiente del año 1 es 0.718. Ese mismo va a ser simultáneo con el año 2, igualmente en las otras variables. Todo ahí ok. Ahora, lo que nosotros hemos trabajado es el fondo de maniobra sobre el activo. Pero para hallar el fondo de maniobra tenemos que el activo restarlo menos el pasivo y dividirlo entre el pasivo corriente. Y eso dividirlo entre el activo total. Y por eso nos arroja de 0.433. Igualmente aplicamos la misma fórmula en el año 2. Luego de aplicar las fórmulas y hallar esos resultados, para hallar la variable 1 tenemos que multiplicar o operar el coeficiente por el resultado del fondo de maniobra entre el activo, arrojándonos un resultado de 0.311. Igualmente en el año 2. Aquí se puede observar que el año 1 ha tenido mayor valor en la variable que el año 2. Para hallar la variable 2, tenemos que hallar la reserva sobre el activo. Aquí, luego de hallar la reserva sobre el activo, multiplicamos para hallar todas las variables, tenemos que multiplicar siempre el coeficiente sobre el dato que estamos hallando, de reservas en este caso sobre activo, que sería 0.039. Multiplicándolo por 0.847 nos sale 0.033. Ese dato arrojado es menor que el dato del año 2, si se puede observar. Para hallar el coeficiente 3, igualmente el coeficiente, los resultados de explotación, si no lo tenemos en nuestra información, así como el nombre preciso, resultados de explotación, hemos investigado y hemos hecho datos comparativos en esa parte. Y los resultados de explotación lo vemos muy similar a lo que son la utilidad operativa. Pero ¿qué pasa? Que para hallar resultados de explotación necesitamos lo que son amortizaciones y nosotros no tenemos ahí. Por eso lo más similar que hemos encontrado es la utilidad operativa según los datos informativos brindados por la empresa. A la utilidad operativa, en este caso, de dividirlo entre el activo total, nos arroja un resultado de 0.143. Multiplicándolo por el coeficiente de la variable 3, nos arroja el dato de 0.444. Y simultáneamente los mismos procedimientos que estoy haciendo para el año 1 se aplican en el año 2. Y en el año 2 el resultado de la cantidad numérica es de 0.457, más alto que el año 1, si se puede observar. En la variable 4 tenemos el coeficiente, multiplicarlo por el patrimonio neto sobre el pasivo. El patrimonio neto, en este caso el patrimonio, al dividirlo entre el pasivo nos da 1.680. Al multiplicarlo por el coeficiente nos arroja 0.705. Y en el año 2 de 0.734, siendo mayor el año 2. Se dan cuenta en algunos datos, en algunas variables, el año 2 es mayor y en otras el año 1. Eso se varía mucho según con qué datos estemos trabajando.
En el coeficiente, para allá de la variable 5, tenemos las ventas sobre el activo multiplicando por el cociente que nos arroja de 1.204 y en el año 2 de 0.996. Luego de hallar las variables en cada uno de los casos, en este caso con cada una de las cuentas que se han podido dividir o operaciones que se han podido realizar, tenemos el Hallman Score, que que lo podemos calcular sumando todas las variables. Al sumar la variable 1 más la variable 2, la variable 3, la variable 4 y 5, nos arroja un resultado de 2.70. Y para el año 1 y para el año 2 de 2.53. Acá podemos dar una diferencia de que el año 1 tiene mayor, su dato numérico es mayor que del año 2. Y esto tenemos que verlo entre los parámetros que nos dan del S-score. Los parámetros para interpretar el resultado nos dice que si se encuentra entre 1.23 el S-score y entre 2.9 se podría denominar una zona intermedia de pronóstico incierto. Como podemos observar, del año 1 es de 2.70. Al situarlo, lo podemos ubicar acá en la zona intermedia, igualmente del año 2. En conclusión, la empresa Dulcinea se encuentra en una etapa incierta debido a que no supera el 2.9 recomendado para este análisis. Si bien obtiene un mayor margen neto, es producto del aumento de costos y gastos de gestión, lo que a futuro podría representar una quiebra. Por eso es muy importante que la empresa, o es muy importante el resultado del S-Score, ya que ayuda a la empresa a que las decisiones que se pueden aplicar o ejercer a futuro sean más enfocadas en algunos quiebres o futuras quiebras que pueda tener la empresa. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su atención.